El 8 de mayo del año 1521, mientras Martín Lutero era declarado hereje en la Dieta de Worms y Europa se desgarraba en dos mitades irreconciliables, en la tranquila ciudad de Nimega nacía un niño que la providencia había destinado a ser el martillo de esos mismos errores. El aire de los Países Bajos parecía cargado de presagios aquella primavera, las campanas de las iglesias antiguas repicaban con un sonido que pronto sería ahogado por los gritos de iconoclastas y reformadores. En medio de esa tormenta que apenas comenzaba, Jacob Canes y su esposa Egidia recibían a su octavo hijo, Pedro, sin sospechar que aquel bebé frágil sería llamado algún día el perro guardián de la iglesia. La familia Canis no pertenecía a la nobleza ni ostentaba riquezas extraordinarias, pero poseía algo infinitamente más valioso, una fe católica inquebrantable transmitida de generación en generación. El padre de Pedro, un hombre de letras y burgomaestre respetado, había sembrado en su hogar una atmósfera de piedad sincera y devoción a la verdad. Las oraciones matutinas, el rosario vespertino y la asistencia diaria a la Santa Misa no eran obligaciones penosas sino el ritmo natural de una casa donde Cristo reinaba verdaderamente. Pedro creció respirando ese aire de santidad doméstica, esa liturgia cotidiana que moldearía su alma con la solidez del hierro forjado al fuego. ¿Quién podría imaginar entonces que ese niño silencioso y estudioso se convertiría en el terror de los herejes? Los años de formación transcurrieron entre los libros y los altares. Pedro demostró desde temprana edad una inteligencia penetrante y una memoria prodigiosa que asombraban a sus maestros. A los 13 años fue enviado a Colonia para estudiar en la prestigiosa universidad, aquella antigua fortaleza del saber escolástico donde Santo Tomás de Aquino había enseñado siglos atrás. Allí, entre las aulas impregnadas de incienso y sabiduría, Pedro se sumergió en la filosofía aristotélica, la teología de los padres y las sutilezas de la lógica medieval. Pero había algo más profundo que el conocimiento, lo que buscaba su corazón inquieto, anhelaba comprender el propósito de su existencia, discernir la voluntad de Dios para su vida en medio de un mundo que parecía desmoronarse. El encuentro providencial llegó en el año 1543, cuando Pedro tenía 22 años y su alma ardía en búsqueda. Pedro Fabro, uno de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola y apóstol infatigable de los ejercicios espirituales, llegó a Colonia como un meteoro de gracia. Aquel sacerdote de mirada penetrante y palabras de fuego predicaba una espiritualidad revolucionaria, el discernimiento riguroso, la entrega total a Cristo Rey, el combate espiritual sin cuartel contra el demonio y sus engaños. Pedro Canicio asistió a aquellas conferencias como el sediento que encuentra el manantial en el desierto. Durante 8 días se sometió a los ejercicios espirituales ignacianos, descendiendo a las profundidades de su alma para examinar cada rincón bajo la luz implacable de la verdad divina. En aquella reclusión sagrada, entre meditaciones sobre el pecado y la misericordia, sobre la muerte y la gloria, sobre Cristo crucificado y resucitado, Pedro experimentó lo que solo puede describirse como un segundo nacimiento. La gracia lo inundó con tal violencia que sus certezas mundanas se desmoronaron como castillos de arena ante la marea. Ya no deseaba simplemente ser un profesor respetado o un teólogo erudito, quería ser soldado de Cristo, misionero intrépido, defensor incansable de la verdad católica contra todos los enemigos de la Iglesia. El mundo necesitaba hombres dispuestos a derramar su sangre antes que traicionar un solo dogma. ¿Sería él uno de esos hombres? La respuesta resonó en su interior con la fuerza del trueno, sí, hasta el último aliento. El 8 de mayo de 1543, exactamente 22 años después de su nacimiento, Pedro Canicio pronunció sus votos religiosos ingresando en la recién fundada Compañía de Jesús. No fue una decisión tomada a la ligera ni fruto del entusiasmo juvenil pasajero, fue la culminación de un proceso de discernimiento doloroso y meticuloso donde cada argumento fue pesado en la balanza de la razón y la fe. Su padre Jacob, hombre prudente y cariñoso, intentó disuadirlo ofreciéndole un futuro brillante en el mundo, matrimonio ventajoso, cargos honoríficos, riqueza y prestigio.
Pero Pedro había visto más allá del velo de las apariencias temporales y contemplado la única perla de valor infinito por la cual vale la pena venderlo todo. Bajo el estandarte de San Ignacio de Loyola, aquel vasco de voluntad férrea que había transformado su conversión personal en un ejército espiritual, Pedro encontró finalmente su patria verdadera. La compañía de Jesús no era para almas tibias ni espíritus acomodaticios, exigía obediencia heroica, pobreza radical, castidad inmaculada y disponibilidad total para ser enviado a cualquier rincón de la tierra donde la Iglesia necesitara defensores. Los jesuitas serían los comandos de élite de la Contrarreforma, los teólogos más agudos, los educadores más eficaces, los misioneros más audaces. Pedro Canicio acababa de alistarse en la guerra más importante de la historia, la batalla por las almas inmortales en una Europa infectada por la herejía protestante. Los primeros años como jesuita transcurrieron en una formación intensiva que pulió su intelecto y templó su carácter como el acero bajo el martillo del herrero. Estudió teología en profundidad, aprendió a predicar con claridad meridiana, practicó la mortificación corporal y la oración contemplativa. Pero sobre todo, aprendió a amar a Cristo con pasión exclusiva y total, amar a la Iglesia como madre y maestra infalible, amar a las almas con ese amor sobrenatural que no retrocede ante ningún sacrificio. Fue ordenado sacerdote en el año 1546, y desde aquel momento su vida sería un huracán incesante de actividad apostólica que no se detendría hasta su último suspiro. ¿Estaba preparado aquel joven sacerdote para la tarea titánica que le esperaba? Humanamente hablando, resultaba imposible. Salvar a Alemania entera de caer en el abismo del protestantismo parecía más difícil que resucitar a un muerto. Pero Pedro Canicio no confiaba en fuerzas humanas sino en el poder omnipotente de Dios que elige lo débil del mundo para confundir lo fuerte. La providencia había forjado su instrumento con paciente precisión durante 25 años. Ahora llegaba el momento de desenvainarlo y lanzarlo al combate más feroz que la cristiandad había conocido desde las invasiones bárbaras. El guardián había despertado, y los lobos que acechaban el rebaño de Cristo pronto conocerían el mordisco implacable de sus colmillos doctrinales. En el año 1550 cuando Pedro Canicio llegó a Viena para asumir la rectoría del colegio jesuita, encontró una ciudad que agonizaba espiritualmente bajo el peso de la herejía. Las calles que alguna vez resonaron con cantos litúrgicos ahora se llenaban de panfletos luteranos y predicadores calvinistas que vomitaban blasfemias contra la Santa Misa y los sacramentos. Las iglesias católicas permanecían semivacías mientras los templos protestantes desbordaban de multitudes ávidas de novedades doctrinales. La situación era desesperante, Alemania y Austria se desangraban, perdiendo millones de almas que abandonaban la fe de sus ancestros seducidas por las promesas engañosas de los reformadores. ¿Cómo detener aquella avalancha de apostasía que amenazaba con sepultar 16 siglos de cristiandad? Pedro Canicio comprendió con claridad profética que la batalla decisiva no se libraría solamente desde los púlpitos ni en las controversias públicas, aunque ambas fueran necesarias. La verdadera guerra se libraba en la mente y el corazón de cada cristiano, allí donde la confusión doctrinal había echado raíces venenosas, donde las medias verdades protestantes se mezclaban con residuos de fe católica creando un sincretismo mortífero. Los fieles católicos, incluso los que permanecían leales a Roma, carecían de formación sólida para defender su fe ante los argumentos sofisticados de los herejes. Necesitaban un arma intelectual precisa, accesible y contundente, necesitaban un catecismo que expusiera la doctrina católica con tal claridad y convicción que disipara todas las tinieblas del error. La tarea parecía imposible para un solo hombre agobiado por responsabilidades infinitas. Pedro Canicio ya predicaba incansablemente, confesaba durante horas interminables, administraba el colegio, participaba en debates teológicos y viajaba constantemente por territorios hostiles llevando la verdad católica. Sus días comenzaban antes del alba con 2 horas de oración mental y concluían pasada la medianoche entre montañas de correspondencia y preparación de sermones. ¿Dónde encontrar tiempo para escribir una obra monumental que requería investigación exhaustiva, precisión teológica impecable y pedagogía accesible?
Pero cuando San Ignacio de Loyola y el rey Fernando de Austria le encomendaron explícitamente la redacción de un catecismo para los territorios germánicos, Pedro entendió que aquella era la voluntad inequívoca de Dios. Durante meses que se convirtieron en años, Pedro Canicio robaba horas al sueño para sentarse ante su escritorio con la pluma temblorosa y el alma encendida en oración. Consultaba incansablemente a los santos padres de la Iglesia, San Agustín, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, cuyas obras devoraba buscando la expresión perfecta de cada verdad revelada. Estudiaba meticulosamente las decisiones de los concilios ecuménicos, especialmente el reciente concilio de Trento que había definido con precisión diamantina la doctrina católica frente a los errores protestantes. Cada página que escribía era fruto de oración fervorosa, ayuno riguroso y súplicas constantes al Espíritu Santo para que iluminara su entendimiento y guiara su mano. No buscaba la originalidad brillante sino la fidelidad absoluta al magisterio bimilenario de la Iglesia. El Catecismo Mayor apareció por primera vez en el año 1555, y su impacto fue comparable al de un terremoto espiritual. Escrito en latín elegante pero accesible, la obra exponía sistemáticamente toda la doctrina católica, la fe resumida en el credo, los sacramentos como canales de gracia divina, los mandamientos como camino de santidad, la oración del Padre Nuestro como modelo de diálogo con Dios. Pero lo verdaderamente revolucionario era el método. Pedro no se limitaba a enumerar verdades abstractas sino que refutaba punto por punto los errores protestantes con argumentos bíblicos, patrísticos y teológicos de una solidez aplastante. Cada herejía luterana o calvinista era desenmascarada y pulverizada con la luz cegadora de la verdad católica expuesta sin concesiones ni ambigüedades. Los protestantes reaccionaron con furia porque reconocieron inmediatamente la amenaza mortal que aquel libro representaba para su causa. Martín Lutero había muerto pocos años antes, pero sus discípulos continuaban la guerra contra Roma con ferocidad redoblada. Cuando leyeron el Catecismo de Canicio, comprendieron que se enfrentaban a un adversario intelectual formidable que no podía ser ridiculizado ni ignorado. Intentaron escribir refutaciones, pero sus argumentos se estrellaban contra la muralla inexpugnable de la doctrina católica expuesta con maestría por Pedro. Los panfletos protestantes que antes circulaban sin oposición ahora encontraban resistencia feroz en católicos armados con el catecismo que les permitía defender su fe con conocimiento y convicción. La marea comenzaba a cambiar. Pero Pedro Canicio no se contentó con una sola versión. Comprendió con genialidad pedagógica que diferentes públicos requerían diferentes aproximaciones a la misma verdad inmutable. En 1556 publicó el Catecismo Menor, una versión condensada en formato de preguntas y respuestas diseñada específicamente para niños y personas sin educación formal. La claridad era cristalina, la exposición elemental pero nunca simplista, cada verdad presentada con esa sencillez profunda que solo los grandes maestros logran alcanzar. Posteriormente vendría el Catecismo Mínimo, aún más breve, destinado a la memorización por parte de los más pequeños. 3 catecismos, 3 niveles, una sola fe católica transmitida con fidelidad absoluta. El éxito superó todas las expectativas humanas. En vida de Pedro Canicio, sus catecismos alcanzaron más de 200 ediciones y fueron traducidos a 15 idiomas. Millones de ejemplares circularon por Alemania, Austria, Polonia, Bohemia, los Países Bajos y más allá. Durante 3 siglos, hasta la aparición del Catecismo de San Pío X en el siglo XX, los catecismos de Canicio fueron el instrumento principal de formación doctrinal en vastas regiones de Europa. Generaciones enteras de católicos aprendieron su fe en aquellas páginas impregnadas de amor a la verdad. Los colegios jesuitas los adoptaron como texto fundamental, los párrocos los utilizaban para preparar a los fieles, las familias piadosas los leían en voz alta durante las veladas. La pluma de Pedro Canicio había forjado el escudo que protegería a millones de almas del veneno herético. ¿Podemos medir el impacto eterno de aquella obra? Imposible contabilizar las almas que permanecieron en la fe católica gracias a la claridad doctrinal recibida a través de aquellas páginas.
Imposible cuantificar los protestantes que, leyendo con honestidad intelectual las refutaciones de Canicio, reconocieron sus errores y regresaron al seno de la Madre Iglesia. Imposible calcular los sacerdotes que encontraron en aquel catecismo la munición teológica necesaria para combatir eficazmente la herejía desde sus púlpitos. Pedro Canicio había cumplido su misión, no con la espada de acero sino con la pluma de la verdad, no derramando sangre sino tinta consagrada a la gloria de Dios. Había salvado a Alemania de hundirse completamente en el abismo protestante y había dado a la Iglesia universal un tesoro de valor incalculable. Los caminos de Alemania en el siglo XVI eran arterias de una cristiandad desangrada. Pedro Canicio los recorrió todos durante más de 40 años, atravesando territorios donde la fe católica había sido oficialmente abolida, cruzando regiones donde los príncipes protestantes perseguían implacablemente a los fieles de Roma, adentrándose en ciudades donde las iglesias antiguas habían sido saqueadas y profanadas por turbas iconoclastas. Su figura solitaria montada a caballo, con el breviario en la alforja y el crucifijo sobre el pecho, se convirtió en símbolo viviente de la resistencia católica. No llevaba ejércitos ni tesoros, su arsenal consistía en la palabra de Dios proclamada sin temor, la verdad doctrinal expuesta sin concesiones y una caridad sobrenatural que abrazaba incluso a sus perseguidores más feroces. La estrategia apostólica de Pedro Canicio se sustentaba sobre tres pilares inconmovibles que había aprendido de San Ignacio de Loyola: la educación como formación integral del hombre, la predicación como anuncio querigmático de Cristo crucificado y resucitado, y la controversia teológica como defensa racional de la fe católica. Estos tres frentes se desplegaban simultáneamente en cada ciudad donde establecía su cuartel general temporal. Fundaba o reformaba colegios para educar a la juventud en la verdad católica, predicaba incansablemente desde los púlpitos recuperando para la Iglesia las conciencias extraviadas, y participaba en debates públicos donde enfrentaba directamente a los líderes protestantes desenmascarando sus sofismas ante multitudes expectantes. Era un ejército de un solo hombre multiplicado por la gracia divina. La fundación de colegios jesuitas constituyó quizás su obra más duradera y estratégicamente decisiva. Pedro comprendió con lucidez profética que quien controla la educación de los jóvenes controla el futuro de las naciones. Los protestantes lo habían entendido perfectamente y establecieron escuelas donde envenenaban las mentes infantiles con doctrinas heréticas presentadas como liberación del oscurantismo romano. Pedro respondió con una red de instituciones educativas que combinaban la excelencia académica humanista con la formación espiritual católica más rigurosa. En Colonia, Ingolstadt, Praga, Innsbruck, Friburgo y docenas de ciudades más, surgieron colegios jesuitas que se convirtieron en faros de ortodoxia en medio de tinieblas heréticas. Allí se formaron generaciones de sacerdotes, teólogos, magistrados y nobles que permanecerían fieles a Roma y reconquistarían espiritualmente territorios enteros. Pero los colegios eran fortalezas de largo plazo. Pedro necesitaba también resultados inmediatos para detener la hemorragia de almas que abandonaban diariamente la Iglesia. La predicación se convirtió en su arma de impacto rápido y demoledor. Su elocuencia no buscaba florituras retóricas ni alardes de erudición que impresionaran a los letrados, hablaba con claridad meridiana al corazón del pueblo llano, utilizando ejemplos concretos, comparaciones vividas y un lenguaje accesible que todos comprendían inmediatamente. Predicaba sobre la real presencia de Cristo en la Eucaristía cuando los protestantes la negaban reduciendo la misa a un mero símbolo vacío. Explicaba la necesidad de la confesión sacramental cuando los luteranos pretendían que bastaba la fe solitaria sin mediación sacerdotal. Defendía la intercesión de los santos y la veneración de María Santísima cuando los calvinistas las denunciaban como idolatría supersticiosa. Los frutos de su predicación resultaron asombrosos incluso para observadores escépticos. En Augsburgo, ciudad dividida casi exactamente entre católicos y protestantes, sus sermones provocaron conversiones masivas de luteranos que reconocían públicamente sus errores y regresaban al redil de Pedro. En Ingolstadt, su llegada revitalizó una comunidad católica desmoralizada y confundida transformándola en bastión militante de ortodoxia. En Praga, donde predicaba en alemán y latín alternadamente para alcanzar a todas las clases sociales,
Las iglesias se llenaban hasta desbordar y los confesionarios permanecían asediados por penitentes desde el amanecer hasta el ocaso. No era magia ni manipulación emocional, era la gracia divina operando a través de un instrumento totalmente consagrado que no buscaba gloria personal sino únicamente la salvación de las almas y la gloria de Dios. Pero los enfrentamientos más dramáticos ocurrían en las controversias públicas donde Pedro Canicio debatía cara a cara con los teólogos protestantes más prestigiosos. Estos debates seguían reglas estrictas, cada parte presentaba sus argumentos basándose en la Sagrada Escritura, los padres de la Iglesia y la razón teológica ante audiencias que incluían príncipes, obispos, magistrados y pueblo llano. La tensión era palpable porque todos comprendían que se jugaban cuestiones de trascendencia eterna, la autoridad de la Iglesia, la interpretación correcta de la Biblia, la naturaleza de la justificación, la eficacia de los sacramentos. Pedro entraba a estos combates intelectuales ayunando rigurosamente y pasando la noche anterior en oración fervorosa suplicando al Espíritu Santo que pusiera en sus labios las palabras precisas para confundir el error y manifestar la verdad. En Worms, enfrentó a los teólogos luteranos más eruditos defendiendo la doctrina católica sobre la justificación por la fe y las obras contra la herejía de la sola fide. Con paciencia infinita y lógica implacable, demostró cómo los protestantes tergiversaban las epístolas paulinas ignorando los pasajes bíblicos que claramente enseñan la necesidad de las buenas obras para la salvación. En Ratisbona, debatió sobre la autoridad del Papa y la estructura jerárquica de la Iglesia establecida por Cristo mismo, pulverizando el argumento protestante del sacerdocio universal que eliminaba la distinción entre clero y laicos. Sus adversarios intentaban intimidarlo con gritos y despliegue de erudición pedante, pero Pedro permanecía sereno como roca bajo la tempestad, respondiendo cada objeción con precisión quirúrgica y caridad inquebrantable hacia quienes lo atacaban. Las conversiones de líderes protestantes constituyeron sus victorias más espectaculares. Varios predicadores luteranos prominentes, derrotados intelectualmente en debates públicos con Canicio, reconocieron la superioridad de los argumentos católicos y abjuraron solemnemente de sus errores regresando a la comunión con Roma. Estas conversiones provocaban efecto dominó, cuando un pastor protestante influyente se convertía, arrastraba consigo a centenares o miles de fieles que lo habían seguido en el error y ahora lo seguían en el retorno a la verdad. Pedro no celebraba estas victorias con arrogancia triunfalista sino con lágrimas de gratitud al Dios misericordioso que rescata a las ovejas perdidas y las devuelve al rebaño único bajo el cayado del sumo pastor. Cuando Pedro Canicio atravesaba una ciudad alemana restaurada a la fe católica, contemplando iglesias nuevamente llenas de fieles arrodillados ante el Santísimo Sacramento, escuchando el canto gregoriano resonar donde antes blasfemaban los herejes, viendo procesiones solemnes con la Eucaristía llevada en triunfo por calles adornadas con flores, su corazón se llenaba de una alegría que superaba todo sufrimiento padecido. Había cumplido su misión de apóstol de Alemania no con violencia ni imposición política sino con la fuerza irresistible de la verdad proclamada con amor, la educación cristiana impartida con excelencia y la caridad heroica que gana corazones donde la polémica solo endurece voluntades. El perro guardián había mordido ferozmente a los lobos heréticos, pero también había lamido con ternura las heridas de las ovejas rescatadas. Los últimos años de Pedro Canicio transcurrieron en Friburgo, Suiza, donde el guerrero incansable finalmente permitió que su cuerpo agotado descansara después de décadas de combate espiritual sin tregua. Tenía 76 años cuando las fuerzas comenzaron a abandonarlo, las piernas que habían recorrido miles de kilómetros por caminos hostiles ya no podían sostenerlo. Los ojos que habían devorado montañas de manuscritos patrísticos apenas distinguían las letras, la voz que había tronado desde centenares de púlpitos se reducía ahora a un susurro débil. Pero su espíritu permanecía incólume, ardiendo con el mismo fuego apostólico que lo había consumido desde su conversión bajo la dirección de Pedro Fabro. Incluso postrado en el lecho, continuaba escribiendo cartas a obispos y príncipes exhortándolos a defender la fe católica. Dictaba respuestas a consultas teológicas y recibía visitantes a quienes aconsejaba con la sabiduría acumulada en medio siglo de trincheras doctrinales. La enfermedad final llegó con la certeza de una cita largamente esperada. Pedro la recibió con serenidad sobrenatural,
como el soldado veterano que ha peleado honorablemente todas sus batallas y ahora aguarda el llamado del rey para recibir su recompensa. Durante semanas soportó dolores atroces sin una queja, ofreciendo cada punzada como sacrificio expiatorio por la conversión de los herejes y la perseverancia de los fieles católicos. Sus hermanos jesuitas lo rodeaban admirados contemplando aquella agonía santa que predicaba más elocuentemente que 1000 sermones sobre el valor redentor del sufrimiento unido a la pasión de Cristo. Pedro murió el 21 de diciembre de 1597, justo antes de la Navidad que celebra el nacimiento del Salvador a quien había servido con fidelidad heroica durante toda su existencia. Sus últimas palabras fueron una oración susurrada pidiendo misericordia para las almas y protección para la Santa Madre Iglesia. La noticia de su muerte provocó oleadas de dolor en toda la cristiandad católica. Príncipes y prelados lloraron la pérdida del gigante que había salvado a Alemania de hundirse completamente en el protestantismo. Los colegios jesuitas celebraron misas solemnes de requiem donde miles de estudiantes que nunca conocieron personalmente a Canicio rezaron por el alma de quien había forjado las instituciones que ahora los formaban. Las familias católicas que habían aprendido su fe en los catecismos de Pedro experimentaron esa orfandad espiritual que se siente cuando muere un padre en la fe. Pero junto al dolor brotaba también una certeza consoladora: aquel hombre santo había entrado triunfalmente en la gloria eterna que merece quien combate el buen combate, termina la carrera y guarda la fe hasta el final. El proceso de canonización se inició casi inmediatamente, aunque seguiría los cauces meticulosos que la Iglesia establece para discernir auténticamente la santidad heroica. Durante siglos los testimonios se acumularon, milagros atribuidos a su intercesión, curaciones inexplicables obtenidas tras invocar su nombre, conversiones súbitas de protestantes después de leer sus escritos. La causa avanzaba lentamente pero inexorablemente, porque la evidencia de su santidad resultaba abrumadora. Finalmente, el Papa Pío XI lo beatificó en el año 1925 y lo canonizó apenas un año después, en 1926. Pero la gloria suprema llegó cuando ese mismo pontífice lo proclamó doctor de la Iglesia Universal en 1925, reconociendo oficialmente que sus escritos poseían eminencia doctrinal extraordinaria y utilidad universal para todo el pueblo de Dios. Pedro Canicio se unía así al selecto coro de 36 doctores que iluminan a la Iglesia con su sabiduría teológica. ¿Por qué la Iglesia lo proclamó doctor? Porque sus catecismos no fueron simplemente manuales pedagógicos exitosos sino verdaderos tratados teológicos que expusieron la fe católica con precisión, claridad y profundidad magistrales. Porque su obra apologética contra el protestantismo defendió la verdad revelada con argumentos de solidez intelectual inquebrantable que siguen siendo válidos hoy. Porque sus escritos espirituales sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la piedad mariana nutrieron la vida interior de innumerables almas. Porque toda su producción literaria emanaba de una vida santa totalmente configurada con Cristo, donde la ortodoxia doctrinal y la caridad heroica se fundían en unidad perfecta. Un doctor de la Iglesia no es simplemente un teólogo brillante sino un santo sabio cuya enseñanza permanece perennemente relevante. El título de perro guardián de la Iglesia que recibió Pedro Canicio no fue un sobrenombre casual sino una descripción precisa de su misión providencial. Como el perro fiel que protege al rebaño contra los lobos, Pedro pasó su vida entera vigilando incansablemente el depósito de la fe contra los ataques heréticos. Ladraba ferozmente cuando detectaba el peligro del error doctrinal aproximándose a las almas confiadas a su cuidado. Mordía sin piedad los sofismas protestantes desenmascarándolos públicamente ante multitudes. Perseguía implacablemente la herejía dondequiera que intentara infiltrarse en territorio católico. Pero también cuidaba con ternura a las ovejas débiles, fortalecía a las vacilantes, curaba las heridas de las rescatadas del error y guiaba pacientemente al redil seguro de la doctrina ortodoxa a quienes se habían extraviado temporalmente en senderos de confusión. El legado de San Pedro Canicio trasciende ampliamente su época histórica específica para alcanzar relevancia perenne en toda era donde la Iglesia enfrenta crisis doctrinales.
Vivimos tiempos donde la confusión teológica nuevamente amenaza con oscurecer la claridad del Evangelio, donde herejías antiguas resurgen disfrazadas con ropajes modernos, donde la tentación del sincretismo invita a diluir la verdad católica en un cóctel de medias verdades que satisfagan los gustos cambiantes del mundo. Necesitamos urgentemente la intercesión y el ejemplo de San Pedro Canicio, su fidelidad inquebrantable al magisterio, su valentía para proclamar verdades impopulares, su caridad que abraza al pecador sin comprometer jamás la verdad objetiva, su confianza total en que Dios siempre suscita defensores cuando su iglesia es atacada. La batalla que libró Pedro Canicio no ha terminado porque la guerra entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena continúa hasta el fin de los tiempos. Cada generación debe enfrentar sus propios herejes, sus propios ataques contra la fe católica, sus propias tentaciones de apostasía colectiva. Pero también cada generación recibe de la providencia sus propios defensores equipados con los carismas necesarios para el momento específico. San Pedro Canicio nos enseña que la defensa de la fe requiere simultáneamente tres elementos inseparables: formación intelectual sólida que conozca profundamente la doctrina católica, santidad personal que confiera autoridad moral a las palabras proclamadas, y caridad sobrenatural que busque genuinamente la salvación de los adversarios y no simplemente la victoria en debates estériles. ¿Invocaremos su intercesión en estos tiempos turbulentos? Pediremos al doctor jesuita que obtenga para nosotros la gracia de permanecer firmes en la fe cuando todos vacilan, de proclamar la verdad cuando todos guardan silencio cobarde, de amar a la Iglesia con pasión exclusiva cuando muchos la traicionan o abandonan. San Pedro Canicio, perro guardián de la Iglesia, no ha dejado de vigilar el rebaño de Cristo desde la gloria celestial. Su ladrido de alerta sigue resonando a través de sus escritos inmortales, su mordida continúa desgarrando los sofismas heréticos de toda época, su cuidado tierno abraza todavía a las almas que buscan refugio en la verdad católica. El guardián permanece eternamente en su puesto porque la fidelidad heroica trasciende la muerte y se convierte en intercesión poderosa ante el trono del Rey Eterno.